Abra su Biblia conmigo en el Salmo 119. Este es un salmo del cual he hablado algunas otras ocasiones y la verdad es que nos quedamos muy cortos en poder, ¿verdad?, mirarlo, porque en realidad hay muchísima enseñanza. Yo quería poder iniciar, ¿verdad?, un estudio de este Salmo 119 que tiene 22 divisiones, pero nos llevaríamos aproximadamente 4 meses, ¿verdad?, viendo todo el Salmo 119, y no quisiera tardarme tanto, pero tampoco quisiera verlo muy rápido. Y yo quisiera que podamos recordar algo de lo que ya vimos en algunas otras ocasiones, pero que sin duda alguna Dios siempre tiene algo bueno para cada uno de nosotros. Y este es el salmo más extenso, ¿verdad?, de toda la Biblia. Tiene 176 versículos, ahí usted, ¿verdad?, lo puede confirmar, ¿sí? 176 versículos. ¿Sí está ahí conmigo? Y bueno, cada versículo tiene una enseñanza grandiosa, y todo este capítulo 119, ¿verdad?, habla de la alabanza a la palabra de Dios, ¿verdad?, de la importancia de la palabra de Dios. Y vamos a ver, hermanos, que todo este capítulo, ¿verdad?, es importante para la vida del cristiano, como toda la palabra, pero este capítulo 119 es muy importante. Este salmo tiene una gran enseñanza en cada uno de los versículos, hermanos, una gran riqueza de la cual usted y yo podemos aprender muchísimas cosas. Y lo mejor es que si lo podemos poner en práctica, hermanos, de verdad que nuestra vida cambiaría radicalmente, ¿sí? No estoy hablando del término de problemas, del término de situaciones complicadas, pero sí de una perspectiva diferente, de una perspectiva distinta, cuando entendamos, ¿verdad?, este Salmo 119. Vamos a comenzar a experimentar cosas maravillosas de parte de Dios. El cristianismo no nada más se queda en poder venir y cantar y escuchar una palabra e irme otra vez a mi casa. El cristianismo es mucho más que esto, es parte. Lo que acabamos de hacer en esta tarde, la palabra que podamos escuchar, es parte de nuestra vida como cristianos, pero va mucho más allá. El poner en práctica la palabra de Dios, eso hace que todos los días usted y yo, hermanos, podamos experimentar algo nuevo de parte de Él, de parte de Dios. Dios es un Dios que hace nuevas todas las cosas, dice la Escritura. Amén. Y cada día que Dios nos permite poder abrir nuestros ojos, es porque Él tiene algo especial para cada uno de nosotros. ¿Cuántos creen eso? ¿Sí? Entonces es importante, vamos a comenzar a experimentar cosas maravillosas de parte de Dios. Y mire, la verdad es que hoy en día no se le da mucha importancia a la palabra. Hay muchos lugares como este, muchos lugares, ¿verdad?, que han surgido, donde se canta a Dios, donde se ora a Dios, donde se entonan alabanzas, donde se reúne la gente, donde se comparte una porción de la Escritura, pero la verdad es que hemos olvidado lo importante que es la palabra de Dios. Hemos creído y pensado que con el escuchar e irnos es todo, y no es así, hermanos. Dios no quiere eso. Dios quiere que usted y yo le demos la debida importancia a la palabra de Dios. Cuando usted y yo cantamos la palabra, hay poder. Cuando usted y yo oramos la palabra, hermanos, hay cosas maravillosas que suceden en la vida de cada uno de nosotros. Cuando usted y yo vivimos la palabra de Dios, hermanos, entonces tenemos esas fuerzas día a día para poder enfrentarnos a las situaciones que cada día, ¿verdad?, podemos ver a nuestro alrededor. Y la verdad es que hoy en día la vida cristiana en muchas personas está llena de conceptos, está llena de métodos, está llena de formas. Le dan más importancia al sentir del corazón de cada persona. Vea lo que estoy hablando. Le dan más importancia a mi sentir. Es que yo siento que debemos de hacer esto. Es que yo siento, ¿verdad? Y muchas veces se disfraza, yo siento de parte de Dios. ¿Sí? Y esto se escucha mucho. Es que yo siento de parte de Dios que tengo que hacer esto. Y se le da más énfasis a ese sentir, a esos métodos, a esas ceremonias y ritos, ¿sí?, a esas ceremonias que se hacen, ¿verdad?, esos ritos que se llevan a cabo. Se le da más énfasis a las actividades que pueda tener cada congregación, ¿verdad? Se le da más énfasis a eso que a la misma palabra, ¿sí? Y esto no debería de ser.
Si nosotros dejamos a un lado la palabra de Dios y nos llenamos, y según usted y yo trabajamos para Dios, sin contemplar o sin tomar en cuenta la palabra de Dios, tarde o temprano nos vamos a venir abajo, hermanos. La palabra de Dios es la que nos debe de sustentar, la que nos debe de fortalecer en el día de angustia. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Dios es bueno y por eso nos dejó su palabra. Por eso dejó su palabra escrita, hermanos. Entonces, lejos de dar más énfasis a esos métodos, conceptos, ideas propias, sentires, ¿verdad?, del corazón, y bueno, tantas y tantas cosas, usted y yo tenemos que poner en práctica la palabra de Dios. La verdadera vida cristiana, hermanos, comienza o tiene su fundamento en la palabra de Dios. Ahí tiene su fundamento, la palabra de Dios, ¿sí? Y cuando comenzamos a poner en práctica esa palabra, me refiero a la obediencia a sus mandamientos, entonces, hermanos, usted y yo nos vamos a ahorrar muchos conflictos y dolores de cabeza. De verdad que sí. Cuando pongamos en práctica la palabra del Señor. Y entonces el salmista, ¿verdad?, escribe el Salmo 119. Y nuestro énfasis, hermanos, de cada uno de nosotros, o la importancia de nuestra vida como cristianos, es la palabra, o debe de ser siempre la palabra de Dios, ¿sí? Lo único o en lo cual podemos encontrar esa bendición, claro, es a través de Jesucristo, pero por medio de su palabra. Amén. Por medio de su palabra usted y yo vamos a hallar esa bendición, vamos a encontrar libertad, vamos a encontrar sanidad, vamos a encontrar alegría, vamos a encontrar bendición. ¿Cuántos dicen amén a esto? ¿Sí? A través de su palabra. Y este salmo se caracteriza por ciertos términos o ciertas palabras, ¿verdad?, como caminos, testimonios. A lo largo del Salmo 119 usted podrá encontrar, ¿verdad?, estas palabras: caminos, testimonios, juicios, preceptos, mandamientos, ley, estatutos. Y bueno, cada una de estas palabras, hermanos, tienen un porqué de estar escritas aquí, hermanos. Y al recorrer todo este Salmo 119, ¿verdad?, vamos a ver algunas palabras de estas. Y bueno, vamos a ver a lo largo de estos 9 meses. No se crea. Vamos a tratar de ver algunos días, ¿verdad?, el Salmo 119, de verdad que es muy, pero muy hermoso. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Y vamos a ver, porque si no nos tardamos 10 meses. Sí, el Salmo 119, y vamos a leer del versículo 1 al versículo 8. Cuando lo tenga, de un fuerte gloria a Dios. Va a aparecer también ahí en la pantalla para que usted lo pueda leer con nosotros. Dice la Escritura, hay un encabezado que dice: excelencias de la ley de Dios. ¿Amén? ¿Sí es así? Dice: bienaventurados los perfectos de camino. Voy a hacer una pequeña pausa. Le voy a invitar, yo voy a leer el primer versículo, usted el segundo, yo el tercero, y nos unimos en el versículo 8. ¿Está bien? Dice así: bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Ustedes. Bienaventurados los que guardan sus testimonios con todo el corazón y de buscan. Pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Entonces no sería avergonzado cuando aprendiere a todos tus mandamientos. Te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus justos juicios. Tus estatutos guardaré, no me dejes enteramente. Hasta ahí vamos a hacer nuestra primera pausa. Mire qué hermoso. Encontramos estos 8 versículos y de entrada podemos ver muchísima enseñanza aquí. Sí, muchísima enseñanza. Dios es tan bueno, hermanos. Y dice ahí, ¿verdad?, en el versículo 1 y el versículo 2: bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Verso 2: bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón, ¿qué dice?, le buscan. Con todo el corazón le buscan. Y vemos ahí, ¿verdad?, bienaventurados. Hemos hablado de esta palabra, bienaventurado, ¿verdad?, que lo menciona en el Salmo capítulo 1, lo podemos ver, ¿sí? Bienaventurado el varón que no hubo consejo de manos, ¿sí? Y esta palabra bienaventurado la hemos estudiado en algunas otras ocasiones. Significa muy dichoso, muy feliz, ¿sí? Bienaventurado, muy feliz. Vea, comenzamos leyendo: bienaventurados los perfectos de camino. O sea, muy dichosos, muy felices aquellos perfectos de camino. Aquellos perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Amén.
en la ley del Señor. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. Qué hermoso el libro de los Salmos. Yo no sé cuántos han tenido la oportunidad de leer todo el libro de Salmos, pero es un libro hermoso, es un libro, ¿verdad? Que habla ¿le gusta la poesía? ¿Sí? Es un libro poético, está dentro de esos libros poéticos. Y hermanos, es lo más hermoso que podemos, ¿verdad? Leer. Y este libro podemos pues sacar muchísima enseñanza. Y rápidamente, no pierda el Salmo 119 y vaya al Salmo 1, por favor. Salmo 1. ¿Sí lo tiene? Dice así: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace, ¿qué dice? Prosperará. Hasta ahí solamente. Todo lo que hace, prosperará. Ahora vaya rápidamente al Salmo 150, por favor. Es el último capítulo del libro de los Salmos. ¿Sí lo tiene? Alabad a Dios en su santuario, alabadle en la magnificencia de su firmamento, alabadle por sus proezas, alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza, alabadle a son de bocina, alabadle con salterio y arpa, alabadle con pandero y danza, alabadle con cuerdas y flautas, alabadle con címbalos resonantes, alabadle con címbalos de júbilo. Todo lo que respira, alabe al Señor, alabe a Jehová. Aleluya. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Amén. Leímos el Salmo 1 y el Salmo 150. Amén. Y quiero decirle que desde el Salmo 1 hasta el 150, el salmista tiene algo, hermanos, que no cambia. Y déjeme decirle, yo creo que este Salmo 119 es la columna vertebral de todo el libro de los Salmos. Sí, es la columna vertebral del Salmo 119. Desde que inicia, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, hasta el Salmo 150 que dice, todo lo que respire, alabe al Señor, encuentra su base y su fundamento en el Salmo 119. Y usted lo puede leer, ¿sí? Puede leer tanto el Salmo 1 como el 150 y después venir al Salmo 119 y vamos a poder entender por qué los salmistas escribieron de esa manera, ¿sí? Encontraron aquí en el Salmo 119, ¿verdad? Ellos, ¿verdad? Inspirados por Dios, el inicio, la motivación de la adoración en su corazón. Bendito su nombre, ¿sí? Y este Salmo yo creo que es la columna vertebral de todo el libro de los Salmos, hermanos, ¿sí? Porque el varón que no busca cometer pecado, dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, el varón que busca no cometer pecado, y el varón que termina alabando a Dios, encuentra que en el Salmo 19 la ley, la palabra de Dios es fundamental para no pecar y fundamental para alabar y bendecir el nombre del Señor. Bendito el nombre de Jesucristo. Amén. Y entonces, hermanos, en la búsqueda de la palabra, en la búsqueda constante de su palabra, en estar escudriñando la palabra del Señor, hermanos, vamos a poder encontrar mucho mejor, vamos a poder entender mucho mejor lo que Dios desea para cada uno de nosotros. Una vez más leo, bienaventurados, Salmo 119, bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Sí, o sea, muy felices, muy dichosos. ¿Por qué dice bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová? Hermanos, no hay nada mejor que usted y yo podamos hacer en esta tierra que buscar el rostro de Dios, que buscar la presencia de Dios. Amén, hermanos. No de una manera indiferente o fría, sino con entusiasmo, buscar al Señor. Y me encuentro con esta palabra, bienaventurados los perfectos de camino. Y aquí hay un problema, porque mucha gente dice, es que yo no soy perfecto. Ahí está el problema. Ahí la Biblia dice bienaventurados los perfectos, y la verdad es que yo no soy perfecto. ¿Cuántos perfectos hay aquí? Ninguno. Somos justificados por la sangre de Cristo Jesús. Amén. Somos justificados y Él nos ve perfectos. Mire qué hermoso es esto, porque nosotros
Estamos aquí, Dios, ¿verdad? Arriba, Él nos ve y somos merecedores del infierno. Porque somos pecadores. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Amén. Pero para esto apareció Jesucristo. Y ahora pasamos a este lado donde está Jesucristo. Y Dios ve, ya no nos ve a nosotros directamente, ve a Jesucristo, o nos ve a nosotros a través de Jesucristo. Y ahora usted y yo somos justificados. Da gloria a Dios. Ahora usted y yo somos justificados delante del Padre. Y cuando el salmista dice, bienaventurados los perfectos de camino, se refiere a todos esos hombres y mujeres que han sido justificados y lavados por la sangre de Cristo Jesús. Amén. A eso se refiere, esos hombres y mujeres que han sido justificados por la sangre de Cristo. Ahora pues no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Amén. Los que están en Cristo Jesús, aquí en este lado. ¿Sí? No hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. No los que andan conforme a la carne, conforme a las obras de la carne, sino conforme al Espíritu. Amén. Eso es lo que la Biblia enseña. Y cuando el salmista dice, ¿verdad? Bienaventurados los perfectos, habla de los que están aquí, dentro de la cobertura, dentro de la protección divina de Jesucristo. Bendito el nombre del Señor. Porque seguro que cometemos muchos errores, todos los que estamos aquí. Yo le pregunté cuántos perfectos hay y nadie levantó la mano. Y si vuelvo a preguntar, nadie levanta la mano. Amén. Porque es una verdad. Pero ahora en Cristo Jesús, ¿cuántos perfectos hay aquí en Cristo Jesús? Levanta su mano. Él nos justifica. Él nos hace justos. Amén. Esto es lo más hermoso. Por eso aquel que no cree en el Hijo, ¿verdad?, en el unigénito Hijo de Dios, no puede tener vida eterna. Porque nos cuesta trabajo creer que Jesucristo pagó por mí en la cruz. ¿Sí? Me cuesta trabajo. Y la clave del cristianismo es creer. Si no creo, no puedo tener la vida eterna. Amén. Entonces, bienaventurados los perfectos. Sí, cometemos muchos errores, pero vea, ¿a quiénes se refiere? Los perfectos de camino. Y dice, los que andan en la ley de Dios, en la ley de Jehová. Amén. Esos son los perfectos de camino, los que andan en la ley de Dios. Vuelvo a repetirlo. Bienaventurados, o muy feliz. No podemos encontrar en ningún otro lugar esa felicidad. El día domingo mi hermano decía que mucha gente anda en la búsqueda de la felicidad y trata de llenarlo con tantas y tantas cosas. Una de las cosas con las cuales el ser humano trata de llenar su corazón y sentirse contento, satisfecho, es con la religión. La religión, hace unos días una persona me decía, yo tengo problemas con la religión. Y yo también. Sí. Porque la religión es lo que más mata al ser humano. Sí. El infierno está lleno de religiosos. Y el cielo estará lleno de aquellos hombres y mujeres que han pasado a este lugar, justificados por la sangre de Cristo Jesús. Bendito el nombre del Señor. Amén, hermanos. Entonces, tenemos que buscar a Dios como ese hombre que menciona en el Salmo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo. Amén. Que no anduvo. Y cuando dice que no anduvo es porque no quiso andar ahí. Él tomó una decisión y dijo, yo no voy a andar ahí. Hay mucha gente que le gusta, ¿verdad? Y que sabe que no es correcto y que sabe que eso no le agrada a Dios, pero que lo sigue practicando. Dice, bienaventurado el hombre que no anduvo, que tomó una decisión y que dijo, yo no voy a practicar lo que ofende a Dios. Yo no voy a hacer lo que lastima el corazón de Dios. Yo sé la palabra, nos han compartido la palabra y ahora la decisión la tomamos usted y yo. Si queremos ser bienaventurados, entonces tenemos que ser como ese hombre del Salmo capítulo 1. Bienaventurado aquel que no quiso pecar, que no quiso andar, que no quiso sentarse ahí, sino que decidió poder vivir en integridad, en fidelidad para con Dios. Bendito el nombre de Jesús. Amén. Entonces, dichoso el hombre que sigue el consejo de Dios y que no sigue el consejo de los malvados. ¿Sí? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. ¿Amén? Hoy en día somos bombardeados por los medios de comunicación, ¿verdad?
tenemos una presión que ejerce sobre nosotros la sociedad. ¿Sí? Estaba viendo una caricatura, ¿verdad? Y iban todos rumbo a un sentido, y venía, representaban ahí la imagen de Jesús con la cruz en sentido contrario. Y todo el mundo le gritaba: amigo, vas en sentido contrario, amigo, vas por el lugar equivocado. Y era todo lo contrario. Amén. Y hoy tenemos una presión que ejerce el mundo, que ejerce la sociedad, ¿sí? Y dice la Escritura: bienaventurado es aquel o aquella que decide no hacerlo, incluso bajo la presión, incluso bajo la presión de la sociedad. Amén, hermanos. Entonces, dichoso el que no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en esa senda de los pecadores, ni hace amistad con los blasfemos o con los que odian la palabra de Dios. No. Ahora, quiero aclarar esto. Muchas veces se malinterpreta, y lo he dicho muchas veces. En un momento lo platicábamos y decimos: no queremos encerrarnos en una burbuja cristiana y decir: no, nada más nosotros, no salgan allá afuera, no vayan allá afuera, no, esto no. Lo que queremos hacer es conocer la palabra de Dios, para que cuando salgamos allá afuera podamos vivir bajo la protección y la cobertura del Dios Santísimo. ¿Amén? Y podamos aprender a decir: esto no es correcto, esto no voy a hacer, porque esto ofende a Dios, porque esto es desagradable delante de los ojos de Dios. Esa es una persona, ¿verdad? Dichoso, bienaventurado. ¿Quién lo llama así? ¿El pastor de la iglesia? ¿Quién lo llama así? ¿El que está sentado a su lado? ¿Quién lo llama así? Dios mismo dice dichoso, muy feliz, porque has tomado la decisión de no contaminarte, has sabido decir no a eso que viene a tu vida. Amén, hermanos. Entonces, no es no hacer amistad y dejarle de hablar a sus vecinos. No, yo no estoy hablando de eso. Nuestros vecinos, las personas, compañeros de trabajo, de escuela, necesitan conocer a Jesucristo. Amén. Necesitan conocer a Jesús. ¿A través de quién, hermanos? A través de nosotros. El domingo nos decían un poco de esto. Amén. A través de nuestro ejemplo, a través de nuestro testimonio, que ellos puedan conocer que hay un Dios todopoderoso. Bendito el nombre de Jesús. Amén. Sonríale a su vecino que tiene a un lado y dile: ánimo. Dichosos los que guardan tus estatutos. Y escuchen lo que sigue. Verso 2: bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. Con todo el corazón le buscan. Amén. Los perfectos de camino. Y esta palabra de perfecto habla de entero, ¿sí? Entero. Habla de integridad, habla de veracidad, sin defecto, ¿sí? Habla de perfección, sin tacha alguna. Y andar, bueno, nos da la idea de ese caminante que va, ¿verdad?, sobre ese camino, ¿verdad?, sin desviarse ni a la derecha ni a la izquierda. Bienaventurados los perfectos de camino. Amén, hermanos. Ese perfecto de camino que cuida no desviarse, que pone atención en el paso que va a dar para no desviarse. Amén. Y dice que andan en la ley de Jehová, en la ley de Dios mismo. Y muchas veces pensamos que las leyes, casi siempre pensamos esto, que las leyes, ¿verdad?, son puestas para, perdón por la expresión, para fastidiarnos, para molestarnos. Y no es así, hermanos. Las leyes siempre son puestas por una autoridad, ¿sí?, para el bien de los ciudadanos. Amén. Para el bien de cada uno de nosotros. Dios puso sus leyes para el bien de sus hijos. Y yo me encuentro con mucha gente que tiene problemas con esto. Dice: pero es que ¿por qué? Oye, pero es que ¿cómo vamos a hacer esto? Pero es que no se entiende, ¿verdad? ¿Cómo nos pide Dios hacer esto? Hermanos, las leyes que Dios ha puesto son para bendición de cada uno de nosotros. ¿Sí? El detalle es que hemos escuchado las voces de allá afuera y creemos, ¿verdad?, que no es así. Pero las leyes que han sido puestas por Dios, hermanos, no habla de una ley de injusticia. No habla de una ley de mentira, no habla de una ley, ¿verdad?, de corrupción. No. Habla de una ley precisamente de justicia, de verdad, de paz. Esa es la ley de Dios.
Amén. Es la ley de Dios, de justicia, de verdad y de paz. Bendito el nombre del Señor. Y esa ley, ¿verdad?, es emitida por la máxima autoridad. Si las leyes impuestas, ¿verdad?, en cada país, en cada gobierno, en cada estado, ¿verdad?, en cada región son impuestas por esos gobernantes, ¿verdad?, por una autoridad competente. Hermanos, la máxima autoridad es Jesucristo, Dios Todopoderoso. Y Él ha puesto esas leyes a fin de que usted y yo seamos bendecidos. Qué hermoso es esto, que seamos bendecidos. Y vea cómo dice: bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios. Y vea, y con todo el corazón le buscan. Con todo el corazón le buscan. Creo que usted y yo sabemos, ¿verdad?, que fuimos creados así. El diseño original de cada uno de nosotros es así: espíritu, alma y cuerpo. Amén. Este es un traje nada más. ¿Sí? Vea su traje, véase usted. ¿Verdad? Ese que vemos, ese que estoy viendo yo usted, ese que estoy viendo yo ahora de usted, ¿sí?, no es su verdadero usted. Lo que usted ve ahora de mí no es mi verdadero yo. Esto es un traje nada más. Y muchas veces este traje puede aparentar. Nuestro verdadero yo está aquí en el alma. En el alma, donde radican las emociones, el intelecto, la voluntad, los sentimientos. Ahí, hermanos. Y Dios nos creó de esa manera. Espíritu, el espíritu es el que siempre, ¿verdad?, busca a Dios. Por eso es que el ser humano siempre está en la búsqueda de algo, en la búsqueda de un creador, porque Dios sopló ese espíritu, ese aliento de vida, ¿sí? Y ese espíritu es el que nos lleva a poder buscar que hay un Dios, ¿sí? Y luego en nuestra alma, que radican las emociones, el intelecto, los sentimientos, la voluntad, los pensamientos, ¿sí? Y bueno, y nuestro cuerpo, que es el que refleja todo lo que hay dentro de cada uno de nosotros. Así fuimos creados. Y dice: y con todo el corazón le buscan. Amén. Con todo el corazón le buscan. Y habla de espíritu, alma y cuerpo. Deuteronomio capítulo 6, versículo 5. Si están notando, anótelo. Y lo leemos en la pantalla si gusta. Deuteronomio capítulo 6, versículo 5. Dice así: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con toda tu fuerza. Una vez más: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con toda tu fuerza. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Tenemos que hacerlo así. Y aquí el salmista en el Salmo 119, verso 2 dice, ¿verdad? Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón, con todo lo que somos, espíritu, alma y cuerpo. Amén. El cuerpo, ¿verdad?, ahí se ve reflejado a nivel de lo social, lo físico, lo que vemos. Amén. Lo que vemos. Y cuando usted y yo glorificamos al Señor con todo nuestro ser, mire, no es posible decir que yo glorifico al Señor si en mi cuerpo no lo estoy demostrando. Necesito demostrarlo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Amén. De lo profundo de mi corazón. Hay mucha gente, yo le dije, este cuerpo o este traje, ¿verdad?, muchas veces aparenta santidad, aparenta un cristianismo genuino, pero en realidad mi yo interior, ¿verdad?, está teniendo una situación ahí, ¿verdad?, que no quiere dejar esto, que no quiere dejar el otro, y entonces trato de disfrazarlo con mi cuerpo, con mi exterior, levantando manos, llorando, cantando, diciendo gloria a Dios, aleluya, pero en realidad mi verdadero yo, ¿cómo está? Dentro de mi corazón, dentro de mi alma. Eso es lo que Dios mira. Y Dios analiza hasta los más profundos sentimientos y pensamientos del corazón. Amén. Podríamos engañar a nuestro vecino diciendo, gloria a Dios, aleluya, Dios es bueno, ¿verdad? Yo amo a Cristo, yo soy de Cristo, y no sé cuántas cosas. Pero nuestro interior. Y aquí dice, bienaventurado, o sea, muy dichoso y muy feliz es aquel que glorifica al Señor en todo su ser. Amén. Con todo su cuerpo, con toda su alma,
con todo su espíritu, con toda su mente, con todas sus fuerzas, bendecir y glorificar el nombre del Señor. Sé que entre más pasa el tiempo, pues este cuerpo ya no nos ayuda, ¿verdad? Nuestra mente dice danza, danza, pero el cuerpo ya no quiere. Nuestra mente dice vamos, glorifica al Señor, pero ya nuestro cuerpo no nos ayuda mucho. Pero tenemos que hacerlo, tenemos que glorificar el nombre del Señor, amén. De verdad que a mí me llena mi corazón muchísimo el poder ver, ¿verdad? Lo digo con todo respeto porque así es, el poder ver a la gente de la tercera edad que llueva, truena o relampaguee, hermanos, van y buscan al Señor. Van y buscan al Señor. Yo le platicaba de un varón allá en la sierra en Oaxaca, en la iglesia en Oaxaca, que recorre todo un día. Tiene que salir temprano de su casa para poder llegar al lugar de reunión y recorre todo el día y llega aproximadamente entre 5 o 6 de la tarde al lugar de reunión. Se queda a dormir ahí con un hermano para el siguiente día estar temprano en la reunión. Y usted lo ve y es un hermano grande. Y yo, wow. De verdad que eso es admirable, ¿sí? Eso habla de un hombre bienaventurado que busca al Señor con todo su corazón y que no le importa la distancia y va caminando, O sea, no hay vehículo, ni siquiera un caballo o un burrito, va caminando, ¿sí? Y llegan al lugar de reunión, hermanos, esto es hermoso. Entonces, vuelvo a repetirlo, necesitamos usted y yo, dice aquí, ¿verdad? Alabar con todo el corazón. Bienaventurado, dice el hombre, verso 2, bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Cómo está físicamente hoy? Y yo estoy un poco cansado, no sé usted. ¿Cuántos están cansados? ¿Cuántos están adoloridos por alguna situación? ¿Cuántos traen un achaque de enfermedad? Ya no les sigo porque vamos a terminar haciendo la ola. Qué bueno que está aquí. Qué bueno que ha tomado la decisión de poder estar aquí. Porque cuando usted y yo le buscamos con todo nuestro corazón y nos sobreponemos a esas cosas, hermanos, somos bienaventurados. Amén. Lo dice su palabra. Qué hermoso es eso. Y Dios nos da nuevas fuerzas. Dice que Dios multiplica las fuerzas aunque ya no tiene ninguna. Y a lo mejor llegamos aquí con ¿ha visto el celular? ¿Y cuántos se preocupan por no tener carga en su celular? Sí, ya no tengo batería. Muchas veces llegamos aquí a la congregación, híjole, ya no tengo batería y alcanzo a enchufarme. Y entonces salimos, ¿verdad? Con la batería al 100. ¿Sí? Porque ahora ya hay cargadores, ¿cómo se llaman? Rápidos, no sé cómo se llaman, turbo, ¿no? Turbocargadores. Y entonces, hermanos, podemos recargarnos. Qué bueno que usted tomó este tiempo para poder recargarse, y espero con todo mi corazón que Dios, ¿verdad?, por su Espíritu Santo y su palabra, hermanos, hoy nos pueda dar esas nuevas fuerzas que necesitamos. Amén. ¿Cuántos necesitamos nuevas fuerzas? Claro que sí. Y mire, bienaventurado. Me gusta mucho el libro de los Salmos. El Salmo 1, he hablado mucho de eso para poder hablar de la alabanza. Hablé del Salmo 1 poder ministrar la alabanza con la música. Hablé del Salmo 1. Me gusta mucho el libro de los Salmos. Y el Salmo 1 y el Salmo 150, hermanos, la base fundamental está aquí en el Salmo 119. El Salmo 119. Amén. Entonces, tenemos que buscar a Dios con todo nuestro corazón. Lo que hay en tu interior, demuéstralo en este traje, en este exterior. Amén. Demostrémoslo. Y vamos a glorificar el nombre del Señor. ¿Cuántos pueden dar un fuerte gloria a Dios? Aleluya, Él es grande. Versículo 3. Dice, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Mire, no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Hace unos días estábamos viendo una noticia y entonces, ¿verdad? Una volcadura ahí en un carro, muy bonito el carro, por cierto,
Y entonces, ¿verdad? Le estaban preguntando a un jovencito, 18 años máximo, y le preguntaron, ¿qué pasó? Dice, me ganó la curva. ¿Has escuchado esa expresión? Es que me ganó la curva. Te ganó la curva. ¿Cómo te va a ganar la curva? En lugar de que iba a exceso de velocidad, esa es la verdad. Amén. Es que me ganó la curva. Es el pretexto, ¿no? La excusa para tratar siempre de evadir nuestra responsabilidad. ¿Qué pasó? Es que me ganó la curva. Es que me dio un sermón. Es que no, la verdad es que iba a exceso de velocidad y por eso se volcó. Gracias a Dios no le pasó nada, ¿verdad? a este joven, pero se volcó. Y su ¿verdad? Justificante o su justificación fue, me ganó la curva. ¿Y por qué menciono esto, hermanos? Porque muchas veces decimos, es que el diablo me tentó. Ay, es que ese malvado diablo. Y el diablo va a decir, ¿yo qué? ¿Yo qué hice? Y tratamos de evadir nuestra responsabilidad y tratamos, ¿verdad?, de culpar. Esto es un defecto que tenemos como seres humanos. Siempre queremos culpar a los demás. Adán lo hizo, Eva lo hizo. La serpiente ya no encontró a nadie más, pero tenemos un defecto, culpamos a los demás. Me ganó la curva. Hermano, me ganó el pecado. Hermano, me ganó la tentación. No hay ninguna tentación, hermanos, que venga delante de nosotros que pueda más que nosotros. Cuando uno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no tienta a nadie con el mal, dice la Escritura. Sino que cuando uno es tentado es porque de su propia concupiscencia, de su propio deseo, es atraído, seducido, y después, bueno, da a luz el pecado. Estoy parafraseando ahí el versículo, ¿ven? Pero muchas veces decimos, es que me ganó la tentación, me ganó el pecado, es que esto, es que el otro. Hermanos, dice aquí, pues no hacen iniquidad. ¿Quiénes? Los que andan en sus caminos. Aquellos que andan en sus caminos no hacen iniquidad. No hay de que me ganó la curva, me ganó el pecado, me ganó la tentación. No, aquel que comete adulterio no es porque de la noche a la mañana se presentó la mujer o se presentó el varón y cometió adulterio. Es porque estuvo caminando en su pensamiento, lo estuvo meditando, lo estuvo tramando, estuvo buscando el momento y entonces se dio el adulterio. No llega nada más así por llegar. Amén. Dice aquí versículo 3, no, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. No hacen iniquidad. No, o sea, punto. Hermano, pero es que no. Aquel que está en sus caminos no hace iniquidad. ¿Por qué? Porque busca agradar a Dios en todo. Amén. Busca complacer el corazón de Dios. Ahora, vuelvo a repetirlo, somos humanos y nos equivocamos, cometemos muchísimos errores, tenemos muchas faltas. Es más, hoy en este día, ¿cuántas faltas cometimos? Muchísimas. Pero yo le mencioné al principio la palabra del Señor que dice, no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Amén. Muchas veces resbalamos y caemos por nuestra humana debilidad. Pero eso, ¿verdad?, es diferente a cometer pecado con toda alevosía y ventaja. ¿Sí? Porque yo quiero hacerlo. Estaba preparando un bosquejo de un tema. En relación, yo les decía a mi esposa, no sé cómo ponerle, si Dios lo llena todo en todo, o el pecado, porque quiero hablar del pecado. ¿Por qué pecamos? No sé si usted ha preguntado por qué pecamos. Y estaba yo, ¿verdad?, preparando ese bosquejo de ese tema que quiero compartir, ¿verdad? ¿Por qué pecamos? Hermanos, cuando usted y yo pecamos es porque tenemos necesidad de algo. Y como no estamos bien cimentados en la palabra del Señor, Dios lo llena todo en todo. Y por eso decía, no sé cómo ponerle el tema, ¿verdad? Dios lo llena todo en todo. Y cuando yo estoy metido con Dios, no tengo necesidad de buscar otras cosas. Y cuando Dios no está en primer lugar en mi corazón, como nos compartí el día domingo, ¿verdad? Cuando Dios no está en primer lugar en mi corazón, por eso es que me voy a pecar. Porque tengo la necesidad dentro de mí. Amén. Entonces, hermanos, dice, no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. ¿Okay? Esta
música me pusieron. No hacen iniquidad los que andan en sus caminos. ¿Cómo está nuestra vida? Esta pregunta es personal. ¿Cómo está nuestra vida? ¿Cómo está mi caminar? ¿Estoy tratando de agradar a Dios o estoy tratando de suplir mis necesidades y agradarme a mí? Porque si queremos ser bienaventurados y queremos ser esos hombres y mujeres que no se sientan, ¿verdad?, en silla de escarnecedores, que no andan en el camino de pecadores y que terminan glorificando al Señor diciendo todo lo que respira el ave de Jehová, entonces dice, ¿verdad?, que tenemos que estar en la ley del Señor. Y los que están en la ley del Señor no cometen iniquidad, no practican el pecado. Amén, hermanos. Sí. Bendito el nombre del Señor. Sí. La búsqueda sincera de Dios evita que usted y yo pequemos. La búsqueda sincera de Dios. Yo me pregunto por qué hay tanta gente que se dio ante la tentación. ¿Por qué hay tanta gente que se fue a pecar? ¿Por qué? Porque no estaba bien cimentada en la palabra de Dios, en los caminos del Señor. Y aquí dice que no hacen iniquidad ellos, los que andan en sus caminos. Amén. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? ¿Sí? Entonces, cuando dejemos que Dios llene nuestra vida por completo, hermanos, no va a haber vacío alguno en nosotros que nos lleve a poder buscar algo que está fuera de la voluntad de Dios. ¿Sí está conmigo? Dios me llena y entonces se presenta la tentación y entonces yo con autoridad puedo vencer esa tentación, porque Dios lo llena todo en todo. Pero cuando yo no me dejo llenar por Dios, no rechazo la palabra de Dios, la primera tentación que viene, por eso cedo ante esa situación. Soy vulnerable, caigo. ¿Y cuánta gente ha caído una y se levanta y dice, ahora sí ya no, pero no le da su corazón por completo a Dios y vuelve a caer, y vuelve a caer, y vuelve a caer? Y esa, ¿verdad?, es la vida de mucha gente que dice ser cristiana. La respuesta está en venir. La respuesta no está en que el pastor y toda la congregación y todo el grupo de ancianos oren y pongan manos. La respuesta está en que esa persona se levante, tome una decisión y pueda decir, Señor, llena mi corazón, llena mi vida. Amén. Y entonces voy a ser una persona bienaventurada. ¿De qué manera puedo lograr eso? Metiéndome en la palabra, que la palabra esté en mi corazón. Amén. Glorioso el nombre de Jesucristo. Aleluya. Sí. Dice, no hacen iniquidad. Y me llamó mucho la atención esta. Pues no hacen iniquidad. ¿Qué quiere decir esto? No pactan con el mundo. Escuche. No hacen pacto con el mundo. No hacen tregua con el mundo. No comercializan con el mundo. Sí. Y hoy en día, tantas y tantas cosas que se han metido a la iglesia. Hemos pactado, o muchos han pactado con las cosas del mundo. Y por eso su vida en el cristianismo no es buena. No hay buenos frutos, no hay crecimiento, no hay avance. ¿Por qué? Porque se ha pactado con el mundo, se ha pactado con las cosas de allá afuera. Y dice, ¿verdad?, los que no hacen iniquidad, los que no pactan. Hablaba con una persona y le decía, ¿verdad?, un corazón lastimado, ¿verdad?, por ¿cómo poder decirlo?, un desaliento amoroso. Y yo le decía, ¿por qué te empeñas en seguir siendo lastimado? ¿Por qué? Me siento tan mal porque esto, ¿y por qué te empeñas en seguir siendo lastimado? Tú sabes la palabra. Y la Biblia dice, no os unáis en yugo desigual. ¿Por qué te empeñas en ser infeliz? ¿Por qué te empeñas en seguir siendo lastimado? Esto ya no es culpa de los que le rodean, esto es culpa tuya. Porque tú estás empeñado en querer vivir infeliz. Estás pasando por alto la palabra del Señor. No puedes ser bienaventurado. No puedes. Y buscarás métodos, buscarás opciones, ¿verdad? Tendrás tus propios conceptos. Yo les dije al principio que el cristianismo de hoy en día se mueve así. En base a mi sentir, en base a mi pensamiento, en base a lo que yo creo. Y yo pregunto, ¿y la palabra dónde quedó? ¿Dónde queda la palabra? Pero yo amo a Dios. ¿Pero dónde queda la palabra?
¿Por qué nos empeñamos en seguir recibiendo dolor, en seguir siendo lastimados? ¿Por qué, hermanos? Si usted y yo, ¿verdad?, ponemos en práctica su palabra y nos andamos en sus caminos, dice, no hacen iniquidad, y entonces serán bienaventurados. ¿Qué dijimos que era bienaventurado? Muy dichoso y muy feliz, ¿verdad que sí? Y entonces esta persona estaba llore y lastimado en su corazón. No eres dichoso y no eres feliz. ¿Por qué? Porque te empeñas en poder hacer tu propia voluntad y estás pasando por alto la palabra de Dios. Y aunque cantes, y aunque levantes tus manos, y aunque digas todo lo que respira al Señor, si la columna vertebral, que es el Salmo 119, que es confiar en la palabra, no está bien cimentada, no va a pasar nada. ¿Cuántos están aquí en esta noche? Amén. Entonces, nuestra búsqueda sincera de Dios nos evita cometer pecado, hermanos. Entonces, tenemos que estar llenos del Señor para no cometer pecado. Amén. Que no pactan. Podemos resbalar por causa de la debilidad, pero, ¿verdad?, es una gran diferencia el tenerlo ya como práctica diaria. Mucha gente que lo practica y que sabe que está mal y que dice, voy a seguir haciéndolo. Y pasan por alto la palabra. Tenemos nosotros que tomar la palabra en nuestro corazón. Verso 4. ¿Está conmigo? Sí. Sonríele a su compañero, no se enoje. Tú encargaste, a ver, lea conmigo esta primera parte. Tú encargaste. A ver, otra vez. Otra vez, más fuerte. ¿A quién se refiere el salmista? A Dios. ¿Quién encargó? Dios. ¿El papá? ¿La mamá? ¿El líder? ¿El pastor? ¿Quién lo encargó? Dios. Tú lo encargaste, Dios. Tú encargaste, ¿verdad? Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Hago énfasis en estas palabras porque son palabras claves. Están ahí por algo. No nada más están por estar. Tú encargaste que sean muy, diga conmigo, muy guardados. O sea, hay una importancia grande en lo que Dios encargó. Tú encargaste que fueran guardados. No dice guardados, que sean muy guardados. Con mucha atención, con mucho cuidado. Amén. Que sean muy guardados. ¿Qué, hermanos? Tus mandamientos. Que sean muy guardados. O sea, tú lo ordenaste. Tú lo decidiste. ¿Quién, hermanos? Dios. Tú lo recomendaste. Y mire, esto es lo más hermoso del ser cristiano. Él nos recomienda. Él no nos va a obligar. Jamás nos va a obligar. Él mandó, Él, ¿verdad?, encargó, Él, ¿verdad?, mandó, ordenó. Él recomienda que sus mandamientos sean muy guardados. Amén. Dios siempre nos recomienda lo mejor. Y la decisión ahora la tomamos nosotros. A ver, ¿cuántos papás de adolescentes y jóvenes hay aquí? Seguramente usted ha hecho un berrinche o un coraje. A todos los papás de adolescentes, ¿verdad? Seguramente ha hecho berrinche o hace berrinche todos los días. Cuando usted le dice a su hijo, no, mira, tienes que hacer esto porque si lo haces así te va a funcionar. Y el muchacho o la chica, ¿verdad?, dice, no, yo lo voy a hacer como yo quiero. Y usted dice, pero ay, es que tienes que hacerlo así. No, como yo quiero. Ay, a usted le dan ganas de abrazarlo, ¿verdad? Le dan ganas de apapacharlo, ¿verdad que sí? Dios dice, tienes que hacerlo así. Y nosotros decimos, no, yo lo voy a hacer así. No, y lo voy a hacer así. No quiero. Y la verdad es que sí, Dios sí nos apapacha. Dios sí nos abraza. Y muchas veces va a permitir algo, ¿verdad?, en nuestra vida, pero siempre es con amor. Amén. Nuestro Padre Celestial es todo amor. No es nada comparado a la figura del Padre terrenal. No, nada que ver. Pero
muchas veces actuamos como esos hijos, ¿verdad? Y que nos hacen enojar y que dicen, ¡ay!, ¿verdad? Y usted quisiera, vuelvo a repetir, abrazarlo, ¿verdad? Con el cinturón, o abrazarlo con algo, ¿verdad? Bueno, y nosotros, ¿verdad? Decimos, yo no lo voy a hacer así, yo no lo quiero hacer así. Hermanos, dice, tú encargaste que se haga de esa manera. Él nos recomienda, ¿sí? Dios siempre nos recomienda lo mejor. Usted, esa instrucción que le dio a su hijo o a su hija es para que le vaya bien a él o a ella, ¿cierto? A ver, escúchenlo, chicos, adolescentes y jóvenes que están aquí, escúchenlo, por favor. A ver, papás, ¿verdad que ustedes siempre buscan el bien de ellos? Sí. Ya escucharon, muchachos. Ya se me fueron todos, ¿no? De la misma manera, Dios, hermanos, tiene pensamientos de bien para nosotros. Amén. Sus caminos no son iguales a los nuestros. Sus caminos y sus pensamientos son más altos que nuestros caminos y nuestros pensamientos. Amén. Y dice ahí, ¿verdad? En el versículo 4, tú encargaste, tú recomendaste, ¿sí?, que sean muy guardados tus mandamientos. Entonces, Dios nos recomienda. Deuteronomio capítulo 30, anótelo, lo buscamos ahí en la pantalla, lo ponemos ahí. Deuteronomio capítulo 30, versículo 15 al 19. Dice así la escritura: mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos, sus decretos, para que vivas y seas multiplicado. Y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Mas si tu corazón se apartare y no oyeres, y te dejares extraviar, y te inclinares a dioses ajenos, y les sirvieres, verso 18, yo os protesto hoy que de cierto pereceréis. No prolongaréis vuestros días sobre la tierra a donde vais, pasando el Jordán para entrar en posesión de ella. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Y vea, viene la recomendación ahí. Escoge pues la vida. ¿Para qué, hermanos? Para que vivas tú y tu descendencia. Mire ese Dios maravilloso que tenemos usted. Nos recomienda, escoge la vida. Toma esta decisión. Por eso dice aquí, tú encargaste, ¿sí? Tú recomendaste que tus mandamientos sean guardados. Bueno, sean muy guardados. Amén. Que sean muy guardados sus mandamientos. Versículo 5, Salmo 119, versículo 5. Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. ¿Ven? Dice, ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Hemos hablado, hermanos, que Dios es un Dios de orden, ¿sí? Y que en el orden hay vida, y lo podemos ver desde el inicio de la creación, ¿sí? En el principio de la creación Dios puso orden y comenzó a haber vida. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba, ¿qué? Desordenada, y como consecuencia, vacía. Amén. Pero cuando Dios comienza a poner orden, entonces comienza a haber vida. Dios es un Dios de orden. A Dios le gusta que podamos, ¿verdad?, tener orden, que podamos ordenar nuestros caminos. Dice, ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Y cuando el salmista dice, ¿verdad?, que sean ordenados mis caminos, él se refiere, lo voy a parafrasear así, ojalá sean arreglados mis caminos. Amén. Que sean arreglados mis caminos. Se refiere a ser puesto en el lugar que debe de estar. Vea, le está pidiendo a Dios, Señor, ordéname, Señor, méteme en ese lugar que tú has, ¿verdad?, preparado para mí. Señor, arregla mi vida. ¿Cuántos estaremos dispuestos a decirle hoy, Señor, arréglame? Usted sabe que el arreglar a alguien, ¿cuántos se han lastimado la cintura? A ver, levante la mano. Híjole, qué incómodo es andar así. Le duele la pierna, le duele la cadera, la pompi, la espalda, le duele todo, ¿cierto? Y dice, te vamos a llevar a que te arregle. No,
no. ¿A cuántos los han llevado a arreglar? ¿A cuántos los han hecho llorar? ¿Sí los han hecho llorar? Sí, bueno, de verdad, allá en la Ciudad de México, no sé cuántos conozcan por allá, por el rumbo de Cuautepec, hay una señora que bueno, ella trabajaba, ¿verdad? Pues con los militares. Y, no, hombre, da unas arregladas. No me ha tocado ir, que ve a mi hijo. Y da unas arregladas que da miedo, ¿verdad? Yo me sentía un poco mal, pero cuando vi que arregló a mi hijo, dije, ya me siento bien. Se me quitó, es tan buena que se me quitó. Y de verdad, o sea, da unas arregladas. Usted ha conocido gente así, sin duda alguna, y los hace gritar. Estaba una persona antes, ¿verdad?, que entrara mi hijo, un varón, dice, ¡ay! ¡Ay! Y, Señor, protégenos, Señor. ¡Wow! Porque el que lleven a arreglar a una persona, de verdad que causa mucho dolor, y no todos están dispuestos. Muchos dicen, yo me quedo así, y los ven caminando de lado, o jorobados. ¿Cómo estás? Bien. Que te lleven a arreglar. No, estoy bien. Pero es que hay temor en el corazón. ¿Por qué? Porque eso causa un malestar, causa un dolor, pero a la larga va a producir descanso. Amén. Y cuando el salmista dice aquí, ojalá fuesen ordenados, arreglados mis caminos, es ahí donde no todos quieren entrarle. Perdón por la expresión. No todos. Y dicen, no, yo no. Ya me acostumbré a vivir así, como la mujer encorvada, ¿se acuerdan? Ya tenía mucho tiempo viviendo de esa manera. Pero entonces el Señor le restauró, le sanó por completo. Y quizá muchos de nosotros estamos desarreglados en nuestros caminos, desordenados en nuestros caminos. El salmista dice, ¿verdad? Ojalá fuesen ordenados. Que fuesen ordenados, que fuesen arreglados mis caminos. Puesto en el lugar que debe de estar. Y yo no sé qué tanto hacen, pero se suben y crack, y lo mueven y crack, y bueno. Y muchos decimos, pero me va a doler. No te va a doler. Sí voy, pero que no me duela. Sí acepto, ¿verdad? No, esa persona soba suavecito, entonces sí voy. Le digo, es que estamos acostumbrados así. Que sea suavecito. Y apenas el más mínimo dolor, ay no, ya no vuelvo a regresar ahí con esa persona, no, ya no regreso. Y de repente así somos, ¿no? Apenas Dios quiere arreglar algo en nosotros y nos duele y nos incomoda, y decimos, no, yo ya no vuelvo ahí. ¿Me dolió? Dice mi hija Jessica, me dolió, Y muchas veces, ¿verdad?, preferimos seguir caminando chuecos. ¿Sí? Y mire que es incómodo, de verdad es incómodo caminar así. Se lo digo por propia experiencia, y seguramente que usted también ha pasado por eso. Para subirse al carro, para sentarse en la cama o pararse de la cama, no, hombre. De verdad que bueno, yo sé que le ha pasado, ¿no? De repente está ahí, levántale, ¿qué pasó? Y ya está todo blanco. Es fácil de ver, a los que somos más güeritos, se nos nota más rápido. Ya se lastimó. Ya. Dicen mis hijos, ya te lastimaste. No, estoy bien, es cierto. Y bueno, que fueran ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Y vean lo que sigue. Amén. Bueno, antes de ver, porque dice, entonces no sería yo avergonzado, pero cuando dice que fueran ordenados mis caminos, hermanos, ¿sí?, nos van a tener que dar una arreglada. Y muchas veces decimos, no, yo estoy cómodo aquí y prefiero estar, ¿verdad?, en este lugar que me acomoda más, que más me gusta, que más me llama la atención, que suple mis necesidades, y evito el poder ser arreglado.
ya me estoy acostumbrando a vivir así, mejor desde aquí, no me meto con nadie, nadie se mete conmigo. Bueno, son pensamientos que muchas veces vienen, y prefiero estar así a ser arreglado por Dios. Y esto no es correcto. No puedo ser llamado bienaventurado. No puedo. Y hay muchos que se han acomodado así, se han acomodado y han tratado, ¿verdad?, de poner, ¿verdad?, ahí sus límites y de lejecitos y nada más, y tratan o creen o piensan que están bien, y han evitado a toda costa ser arreglados por Dios. No pueden ser llamados bienaventurados. No se puede. Esto no es correcto, hermanos. Dios tiene que acomodar, Dios lo va a tener que hacer, y va a doler, sí, va a doler. Ahorita con tu vecino y dile, va a doler, y mucho. Dile, va a doler, te va a doler mucho. Y si es tu amigo, o tu amiga, o tu esposo, o tu esposa, no le digas, te va a doler un poquito, dile, no, te va a doler un buen. Es más, dígale así, te va a doler un buen, o sea, con G, un buen, o sea, que es más que bueno. Te va a doler muchísimo, pero es necesario. Me van a inyectar, te tengo que poner una inyección. Papá, me va a doler. No, hijo, no te va a doler. No sea mentiroso. Sí, hijo, sí te va a doler. Claro que el pique te duele. Sí va a doler, pero es necesario. Va a doler, pero tantito. Me decía mi papá, yo soy muy valiente para las inyecciones, ¿no? Y bueno, la última vez desperté, y cuando desperté me dolía la cabeza, la puerta con un hoyo, y o sea, cobarde. Y decía mi papá, te va a doler poquito. Decía, no es cierto, me duele mucho. Así es que voltea con tu vecino y dile, te va a doler mucho, pero es necesario. Y si no te dejas arreglar, no puedes ser llamado bienaventurado. No podemos. ¿Qué queremos? ¿Seguir caminando así o ser llamados bienaventurados? Que la respuesta la tenemos cada uno de nosotros. Amén, hermanos. Tenemos un concepto equivocado de la ley de Dios, hermanos, y de sus mandamientos. Creemos que son para nuestro mal, pero no es así. No es así. Vea lo que sigue. Entonces no sería yo avergonzado. Hay mucha gente que dice ser cristiana que vive en vergüenza, que vive avergonzada en muchas áreas de su vida, porque han pasado por alto la palabra de Dios. Y mucha gente, ¿verdad?, que tomó una decisión errónea, equivocada, y que por la vergüenza, que por el orgullo dice, ya no regreso porque me van a decir esto, porque van a... Y vive en vergüenza. Dice, cuando yo ponga en práctica y fueron ordenados mis caminos, entonces no voy a ser avergonzado. No voy a ser avergonzado. Amén, hermanos. ¿Cuándo? Cuando atendiese a tus mandamientos. Cuando yo ponga atención a tu palabra, entonces no tendré de qué avergonzarme. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estoy siendo guiado por su palabra. Estoy siendo conducido por la palabra de Dios. Hoy muchos cristianos se avergüenzan de que otros sepan que son cristianos. ¿Sí me dio a entender? Muchos se avergüenzan de que los identifiquen como cristianos. Por eso se ha creado hoy en este día, ¿verdad?, un grupo de cristianos de la secreta, para que no les dé vergüenza. Si soy cristiano, pero que no sepan. Si soy cristiano, pero que no se enteren. Y por ahí en la empresa dicen, tú también eres cristiano. Sí, baja la voz. Pero no, es que yo pensé, ¿verdad?, como que sospechaba que eras cristiano. Sí, pero que no te escuchan. ¿Por qué? Nos avergonzamos de ser cristianos. Pues es que no hemos hecho las cosas bien. No estamos dando buen ejemplo. Si yo atendiese sus mandamientos, entonces no sería avergonzado. No tendría por qué padecer vergüenza. Amén. Me ha tocado ver mucha gente que tenía un llamado de parte de Dios, y por tomar una decisión errónea y equivocada y pasar por alto la palabra de Dios, todo lo que Dios tenía para ellos se vino abajo. Y muy amigos y amigas mías, ¿verdad?, de mi esposa, y que me dicen, si yo hubiese hecho caso, si yo hubiese hecho,
si yo hubiese tomado esta decisión. Y lamentablemente, ¿verdad? Hay un poco de vergüenza. Gracias a Dios que Dios quita esa vergüenza también. Pero no tendríamos por qué pasar por eso. No tendríamos por qué vivir eso. ¿Sí? Esto, mire, buscamos, ¿verdad? La forma. No tengo una señora que es igual. Le hablo, le comparto, después recibe a Jesús en su corazón y no hay problema. Es lo que tú crees. No todos los casos son así. ¿Sí? No todos los casos son así. Estás pasando por alto la palabra de Dios. Y no depende de que le compartas, porque ni siquiera tú eres cristiano. ¿Qué le vas a compartir? Sí, o sea, no le comparto de Cristo, que venga, evangelizo, ¿verdad? Y le hablo del amor de Dios. ¿De qué amor de Dios le vas a hablar si ni siquiera tú eres cristiano, ni siquiera obedeces a los mandamientos? ¿De qué le vas a hablar? Y después viven en vergüenza. Es terrible la situación. Si yo atendiese a sus mandamientos, entonces no sería yo avergonzado. Amén. Y mire, muchos prefieren negar su vida como cristianos o no demostrar que son cristianos por miedo al rechazo de la sociedad. Y la mayor parte de la gente, ¿verdad? Que le importa mucho ser recibido por los demás, no confiesan abiertamente a Jesucristo. Ocultan muchas cosas, son cristianos de la secreta y esto no es bueno. Un buen cristiano guiado por la palabra no se avergüenza de que lo llamen aleluya. Aleluya. Y ahí va por la calle, aleluya. Cuando éramos niños, ahí, ¿verdad? En la zona donde vivíamos, ¿verdad? Todos nos conocían y nos gritaban, pasábamos y aleluya. Y nosotros nos enojábamos, ¿verdad? Mi hermano y yo, nos enojábamos y mi mamá nos regañaba y decía, no les hagan caso. La palabra aleluya significa gloria a Dios. Ellos están glorificando a Dios. No, nos están ofendiendo. Y nos enojábamos y queríamos, ¿verdad? Actuar. Y aquel que atiende a sus mandamientos no será avergonzado. Amén. Un cristiano guiado por la palabra de Dios no se avergüenza de que lo llamen aleluya, fanático, retrógrada. Es la palabra hoy. Estás retrocediendo, ya te quedaste, ¿verdad? En el siglo XIX, en el siglo XX, ya cambia tu forma de pensar, es lo que muchos dicen, y esa forma de pensar que muchos están diciendo va en contra de la forma de pensar de Dios, va en contra de la palabra, y muchos por temor a no ser aceptados en este siglo XXI, casi ya llegando al siguiente siglo, ¿sí? Prefieren dejar a un lado la palabra y tomar, ¿verdad? Consentimiento, consejo de lo que el mundo enseña. Dice aquí, entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. Verso 7. Amén. Antes de ir al 7, mire, dice, cuando atendiese a todos. Diga conmigo todos. Y si no se le escapa, ¿verdad? Esa palabra. A todos tus mandamientos, no a unos cuantos, no a los que más me gustan. Yo me encuentro con mucha gente así, obedecen solamente lo que les conviene. Y ese es el problema de la religión. Yo le decía, yo tengo un problema con la religión. Esta persona me decía, ¿sabe qué? Trajo a sus hijos aquí en la escuela y me decía, solamente tengo un pequeño detalle, tengo un problema con la religión. Le digo, ya somos dos, yo también tengo un problema con la religión. Y sabe, aquí no enseñamos religión. Aquí lo que enseñamos es la verdad de la palabra, para que ellos sean personas pensantes, porque los niños son personas que puedan analizar y que puedan tomar su decisión por ellos mismos. Es lo que queremos hacer. Amén. Tengo un problema con la religión. ¿Por qué? Porque cada religión dice tener su propia verdad según lo que le conviene. Cada grupo cristiano dice estar en lo correcto según lo que le conviene. Y por eso hay tantas religiones, y podríamos mencionar muchísimas, y cada una de ellas dice que tiene la verdad. ¿Por qué? Porque es lo que le conviene, pero solamente toman una parte de la palabra. Y dice aquí el salmista, ¿verdad? No sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos, no nada más a unos cuantos, a todos tus mandamientos. Amén, hermanos. Un hijo le puede faltar al respeto al papá, ¿verdad?
cuando él solamente obedece lo que a él le conviene. Y el papá se molesta y dice, a ver, yo te mandé que hicieras esto y esto y esto, ¿por qué no lo hiciste? Normalmente los chicos son así, ¿no? Y bueno, están en ese tiempo de aprendizaje. Pero normalmente, ¿verdad? Ellos quieren algo y usted dice, lávate los trastes. Se lavan los trastes y van al refrigerador y sacan los otros trastes sucios y buscan todos los trastes que están en la casa y los lavan. Y usted dice, algo quiere. ¿Verdad que sí? Algo está buscando. Es más, cuando usted ni siquiera le dice algo y ya está barriendo, ya está trapeando y ya está haciendo algo, es porque algo quiere. Y la mayor parte de los hijos obedecen de esa manera, ¿sí? Lo que le conviene. Aquí dice, no sería avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. Como cristianos muchas veces, ¿verdad? Obedecemos en ciertas áreas. Oramos en ciertos momentos. ¿Cómo está nuestra vida de oración? ¿Cómo está nuestra vida de comunión con Él? ¿Oramos como Daniel 3 veces al día? Sí, hermano, pero por los alimentos. ¿Cómo está nuestra comunión con Dios? Ah, pero apenas vamos al médico y el médico nos dice, usted padece esto, sufre esto. Padre. No, hombre, a partir de ese momento, todos los días, todas las mañanas, todas las noches, todas las tardes, mi comunión con Dios, ahí está. Porque me conviene. Porque estoy buscando un favor. ¿Sabe una cosa? Y yo quiero compartir esto. Hace unos meses atrás, a mi hermana Erika le detectaron cáncer. Y bueno, estuvo bajo un tratamiento y aproximadamente hace 15 días la operaron. Tenía cáncer de seno, de mama, y la operaron, le quitaron seno. Y en estos días, ¿verdad?, recibió una noticia no muy agradable. Tiene que entrar a quimioterapias y a radiaciones cuando pensábamos, creíamos que con la operación, porque le habían dicho que con la operación era más que suficiente. ¿Sí? Tengo entendido, porque nos platica que el procedimiento es radiaciones, quimioterapias y al último operación. Haya solución viceversa. ¿Por qué? No sabemos. Y entonces el sábado, platicando con ellos, la verdad que pues que a ninguno de nosotros nos gusta escuchar este tipo de noticias. Entonces una de mi otra hermana, ¿verdad?, decía, ¿para qué oro? Si Dios va a hacer su perfecta voluntad, ¿para qué oro? Y yo le decía, no, Dios es soberano y sí, va a hacer su perfecta voluntad, pero tenemos que orar para estar fuertes nosotros. Si Dios sana, bendito sea su nombre. Si Dios no sana, bendito sea su nombre. Y ella me decía, yo tengo miedo. Decía, yo creo que todos, mis hermanos, mis padres, nosotros. Y Dios va a hacer lo que tenga que hacer. Y no podemos cambiar las cosas. Amén. Y Él es soberano. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y tenemos que seguir obedeciendo a Dios en todos sus mandamientos. No nada más en unas cuantas cosas. Porque apenas recibimos algo y entonces sí todos doblamos rodillas, y entonces sí todos gemimos, y entonces sí todos oramos. ¿Por qué esperar a que suceda algo así para tener una comunión real con Dios? Llega el momento en el cual somos hospitalizados. ¿Y sabe por qué? No es que Dios no esté ahí, es que Dios está permitiendo y está buscando de nosotros un tiempo, porque estamos tan ocupados
en tantas y tantas cosas, en mi tristeza, en mi necesidad, en lo que me hicieron, o en mis problemas, en lo que me hace falta, y estoy tan metido en los asuntos, es más, estoy metido en los trabajos de Dios, en lo que Dios quiere hacer, estoy tan metido en la obra, que me olvido de Dios, y mi comunión con Dios no es la misma. Dios busca que podamos tener comunión con Dios a través de sus mandamientos, de su palabra, y que podamos obedecerle en todo. Entonces Dios nos tiene que pasar por un tiempo de quietud donde no te puedes mover para nada, y entonces ahí tener comunión con Dios. ¿Por qué esperar a que suceda eso? ¿Por qué esperar a que pase eso? Si hoy puede mover sus manos, puede mover sus pies, puede respirar. A lo mejor hay algunos achaques por ahí, claro que sí, pero estamos aquí. Hoy es el tiempo en el cual usted y yo tenemos que meternos con Dios. Amén. Puedo decirle: Señor, aquí está mi vida, yo me entrego, quiero tener una comunión contigo. Cuando atendiese a todos tus mandamientos, no sería avergonzado. Y aunque el enemigo viniera, ¿verdad?, a tratar de acusarnos, ¿verdad?, así como lo hizo con Job, el Señor diría: ¿no has considerado a mis hijos? Ahí del Centro Cristiano Samar, ¿verdad? Mis hijos que están ahí, ¿no los has considerado? Y entonces el diablo dirá: sí, pero déjalos toco. Y entonces el Señor permite, y después regresa y: ¿no has considerado a mis hijos? Piel por piel, Señor. Wow. ¿Cuál sería nuestra respuesta, nuestra reacción? ¿Cómo reaccionaríamos, hermano? Tenemos que obedecer al Señor en todos sus mandamientos, y entonces no vamos a ser avergonzados. Amén, hermanos. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Tenemos que someternos a su voluntad, y Él va a hacer lo que Él decida hacer. Lo que Él decida hacer. Y si no me sana, gloria sea su nombre. Mi hija tiene 22 años y Dios no la ha sanado todavía. Bendito sea su nombre. ¿Cuánto tiempo tienes con esa situación? Dios todavía no hace nada. Bendito sea su nombre. Sigue glorificando el nombre del Señor. Sigue bendiciendo el nombre del Señor. Amén. ¿Por qué cambiar nuestra actitud? Queremos ser verdaderos cristianos. No hagamos la palabra de Dios a un lado. Que la palabra de Dios sea mi guía. Que la palabra de Dios me conduzca. Que la palabra de Dios la pueda hablar, la pueda cantar, la pueda orar. Hermanos, en todo momento, en todo tiempo. Aleluya. Verso 7: te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus justos juicios. Amén. Con rectitud, o sea, sin doblez, sinceramente, honestamente, sin hipocresía, ¿sí? Seré recto en mi caminar, sin desviarme. Si yo ando, ¿verdad?, afuera haciendo cosas que no son correctas delante de Dios, y vengo y levanto mis manos, no ando en rectitud de corazón. Ando en hipocresía, ando en falsedad, ando, ¿verdad?, deshonestamente. Dice: te alabaré con rectitud. Te alabaré con rectitud, Señor. Vea la certeza y la seguridad. Aquí no dice: Señor, ayúdame para estar en rectitud. No, Él dice: yo te voy a alabar con rectitud. Ya no es decisión de Dios, es mi decisión. Me corresponde a mí vivir, adorar a Dios, vivir en rectitud. Dios ya hizo lo que tenía que hacer. Ahora me toca a mí poder ser fiel en todos mis caminos. Amén, hermanos. ¿Cómo? Con la ayuda de Dios, con su palabra. Te alabaré con rectitud de corazón cuando aprenderé tus justos juicios. ¿Sí? Seré recto en mi caminar, sin desviarme, agradándote en todo, Señor. Y terminamos con el versículo 8. Tus estatutos guardaré. No me dejes enteramente. Muchas veces creemos que estamos solos, hermanos, y no es así. Muchas veces sentimos que Él nos ha abandonado y que estamos peleando ahí solitos, ¿verdad? Y que nadie sabe, ¿verdad? Dios ha estado ahí, Dios está ahí y Dios seguirá estando ahí. Amén. Y aunque muchas veces Dios guarda silencio, escuchen, el que Dios guarde silencio muchas veces no significa que no está ahí. Señor, yo te pedí
Señor, he orado y no pasa nada. Y Dios parece no hablar, Dios parece que guardó silencio, pero Dios ahí está. Dios sigue presente. Amén. Él no nos ha abandonado, Él no nos ha dejado. Y si guardamos sus mandamientos, hermanos, escúchame bien, seremos guardados en todo tiempo. En todo tiempo. El Señor es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma y me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Y escuche, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. Escuche bien, ¿por qué? Porque tú estarás conmigo. Él ha guardado silencio quizá, pero Él está ahí. Él está ahí. Seamos llamados bienaventurados. Él no te va a dejar. Isaías 41:10 dice: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Estos 8 versículos, o este Salmo 119, ¿verdad? Es tan hermoso, y estos primeros 8 versículos yo les he titulado la dicha de obedecer a la palabra. La dicha de obedecer a la palabra. Somos bienaventurados, somos dichosos cuando usted y yo obedecemos a la palabra del Señor. Esto es la dicha de obedecer a la palabra, hermanos. Que Dios bendiga la vida de cada uno de ustedes, que Dios les guarde y que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, bendiga sus corazones. Padre, te damos gracias en esta noche.